En este video conocerás el uso básico del programa SPSS. Mi nombre es Viviana Molina Álvarez, profesional de la Dirección de Acompañamiento Académico y Socioemocional, y te acompañaré en este video. Veremos a continuación las principales características del programa SPSS. Este programa es un programa que es un paquete estadístico para las ciencias sociales, tal como lo indican sus siglas. Es una potente herramienta de análisis estadístico y tiene la capacidad de trabajar con bases de datos muy amplias. Realiza tres tipos de análisis: los análisis univariantes, o también conocidos como datos de tipo descriptivo; los bivariantes, cuando trabajo con una variable independiente y una dependiente; y los multivariantes, cuando trabajo con varias, en este caso, variables independientes y variables de tipo dependientes. SPSS pertenece a la compañía IBM y permite realizar cálculos con gran rapidez y precisión. Permite realizar hojas de cálculo, gestionar bases de datos, procesarlos de manera dinámica. Acá podemos ver el editor de datos y visor. Como puedes ver, es muy similar a un libro de datos cargado en un programa Excel, que quizás es el programa que te es más familiar. SPSS, a pesar de ser un programa innovador en las ciencias sociales, tiene características muy similares a lo que sería un programa en Excel, pero la diferencia es que permite trabajar con grandes bases de datos, así también hacer análisis estadísticos de todo tipo. Bueno, cabe señalar que para utilizar SPS hay que tener conocimientos básicos en lo que es estadística. Acá podemos ver entonces el editor de datos, que serían estos que está acá, y acá cómo se vería una ventana con los resultados. Acá podemos ver un cuadro de diálogo de tamaño ajustado una vez que tenemos ingresadas distintos tipos de variables, y así también cómo poder también hacer el análisis en frecuencias. Como puedes ver, los cuadros son bien dinámicos y tienen en este caso botones que puedes acceder fácilmente y poder hacer los respectivos análisis. Acá podemos ver los iconos de tipos de datos que puede trabajar a través de la lista de variables de SPSS. Vemos iconos, en este caso, cuando se trabaja con variables de tipo numérico, de cadena, ordinales y nominales. Veamos de qué se trata. Acá tenemos distintos tipos de variables analizados y este sería el visor de esos resultados. Acá podemos ver las listas de variables en SPSS una vez que ya las hemos digitado. Como puedes ver, está el nombre, el tipo, la anchura, la etiqueta. Veremos más adelante de qué se trata. Como veíamos anteriormente, en la otra diapositiva se hablaba de los tipos de variables. Existen tipos de variables de tipo nominal, ordinal y escala. En este caso, SPSS permite realizar los análisis de ambos tipos de variables. Cuando hablamos de una variable de tipo nominal, nos estamos refiriendo a categorías que obedecen a una ordenación intrínseca, por ejemplo, departamento de empresa, otros ejemplos como región, código postal, confesión religiosa. En este sentido, entonces, son categorías. Y cuando hablamos de variables de tipo ordinal, nos referimos netamente a aquellas que representan un grado de satisfacción o tienen una ordenación intrínseca, como por ejemplo cuando se trabaja con escalas Likert, cuando hablamos de muy satisfecho, poco satisfecho, etc. Cuando a veces pueden haber Likert entre 5, 4, 8, más preferencia. Va a depender de qué tipo de análisis quiere realizar el investigador. Y las variables de tipo escala es cuando una variable es continua, cuando sus valores representan categorías ordenadas en una métrica, como por ejemplo la edad, los años, los ingresos, etc. Así que para que conozcas que SPSS permite trabajar todo este tipo de variables. Acá es un cuadrito que te va a ayudar cuando quizás no conoces la condición de la variable en sí. Por ejemplo, cuando faltan datos de una variable, cuando hay que adaptarlos a cierto tipo de formato. Ahí el nivel de medida te va a decir a qué tipo de variable va a pertenecer ese dato en sí. Lo vas a poder clasificar en nominal, ordinal o de escala, como veíamos en las otras diapositivas. Acá podemos ver en este caso una hoja de análisis de datos de SPSS, y acá, como puedes ver, está la forma de análisis. Por ejemplo, acá, para hacer un análisis de tipo descriptivo, puedo ver frecuencias, descriptores, etc. Como lo mencioné al inicio, SPSS te permite trabajar con análisis ya sea univariante, bivariante y multivariante. Así que de todo tipo de análisis se pueden realizar y va a depender en la medida de los objetivos de investigación
que se tengan para hacer los respectivos análisis y también el nivel de conocimiento respecto a la estadística. Acá vemos un formato tipo de resultados como los arroja SPSS. Como puedes ver, es bien ordenado, arroja un cuadro que incluso puede ser copiado y llevarlo a un Word, por ejemplo. También a su vez un gráfico que puede ser de barra, histograma, circular, que también tú puedes ir editando en conjunto. A continuación revisaremos cómo es el cuadro de diálogo que se abre cuando iniciamos el programa SPSS. Nos da la posibilidad de ejecutar el tutorial, de introducir datos, ejecutar una consulta existente o revisar archivos de datos que ya tenemos. Hagamos un ejemplo sencillo en el caso que deseo introducir datos. Como puedes ver, la pantalla tiene dos pestañitas, la vista de datos, que es esta que está acá, y la vista de variables. Esta es la más importante porque finalmente da las instrucciones al programa para saber, en este caso, qué tipo de variables se va a trabajar y así ordenar este libro de datos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando la variable edad, acá en nombre de la variable coloco edad. El tipo de variable, en este caso, es una variable de tipo numérico, te da todas estas opciones y le pongo aceptar. Acá es bien importante si voy a trabajar con decimales o no. En el caso que no, los pongo en 0. Acá ponemos aceptar. Bueno, esto ya lo hice. Acá la etiqueta, por ejemplo, en tu encuesta, la pregunta podría ser ¿cuál es su edad? ¿Cuál es su edad? Valores ninguna, porque finalmente no necesitamos ingresar un valor. Casos perdidos se refiere netamente a cuando, por ejemplo, el encuestado deja en blanco alguna de las preguntas. Entonces yo le digo a SPSS que en este caso el valor 99 significa que es un dato perdido. Entonces no dejo la casilla en blanco cuando voy a ingresar mis datos, sino que coloco ese 99 que va a significar en este caso que es un valor perdido. Así queda más ordenada y más depurada la base de datos. Acá la alineación, en este caso de cómo quiero ir a los datos, a la derecha, a la izquierda, centrado, el tipo de medida que veíamos anteriormente en el PPT, acaso es de escala, si tiene valores continuos, si tiene un orden, en el sentido si, por ejemplo, se trabaja con una escala de satisfacción, o si es nominal en base a categoría. En este caso es de escala porque es una variable de tipo continuo. Por ejemplo, si pusiéramos otro nombre de variable con respecto a qué tan feliz es. Estamos acá haciendo un caso hipotético. ¿Qué tan feliz es? Acá sería un tipo de variable. Qué bien que el programa ahí me arroja un error. Cuando coloco, por ejemplo, qué tan feliz es, lo ideal es que lo coloque acá en la etiqueta, en el tipo de pregunta. Entonces acá podría poner solo nivel. Podría ser nivel de satisfacción, nivel de felicidad. Y si quiero agregar algo más, siempre tengo que poner un guión bajo. Nivel, entonces, satisfacción. Nivel de satisfacción. Va a ser una variable de tipo numérica porque le voy a dar le voy a asignar un valor. Entonces, inmediatamente ahí se va a transformar en una variable de tipo es de escala. Entonces acá, entonces en este caso, nivel de felicidad o de satisfacción con la vida, por ejemplo. Estamos haciendo un ejemplo. Ponemos acá los valores. Esta parte es bien importante. Entonces, por ejemplo, colocamos el 1, que puede ser nivel alto. Nivel alto. 2, medio, y así voy asignando valor a estas respuestas. Y 3 sería bajo. Estamos trabajando en base a un hipotético, ¿cierto? Para que tú veas acá cómo se realiza. Ahí estamos. Entonces acá, nivel alto, medio, 3 sería bajo. Y añado. Y ahí está. Valores perdidos también, en el caso que alguien no responde, igual vamos a decir que el 99
sería entonces un caso perdido. Entonces cuando yo digito en mi base, si hay una respuesta en blanco, yo le coloco un 99. Y decíamos que al asignar, en este caso número, va a ser entonces de tipo escala. Veamos cómo queda entonces la vista de datos. Entonces acá ya tengo para llenar y completar y digitar los datos de mi encuesta. Por ejemplo, edad, 23 años, puedes poner. Nivel de satisfacción, recuerda que habíamos asignado valores de alto, medio y bajo. Por ejemplo, un nivel alto, que es el 1. O puede haber sido al revés, 3, 2, 1. ¿Ya? Y ahí, de esa forma, entonces se hace, en este caso, la digitación. Entonces, la clave del SPSS es acá. Acá anotar todos los ítems o las preguntas de mi encuesta, asignar los tipos, la etiqueta, en este caso, cómo está la pregunta en la encuesta en sí, si le voy a asignar valores, si voy a asignar los casos perdidos y el tipo de medida. Y de esa forma se trabaja. A su vez también uno podría abrir una base de datos ya existente, exportar datos, por ejemplo, si tengo datos desde Excel, los puedo llevar desde Excel hasta SPSS y los hago cortar, pegar y los pego acá. Pero antes de eso tengo que hacer esto, o sea, hacer mi libro de datos. Así que eso es bien interesante y hay que tenerlo ahí en consideración. Ahora bien, si yo quisiera analizar ya lo que tengo acá, aprieto analizar, un estadístico descriptivo, puedo elegir acá, analizar, descriptivo básico. Por ejemplo, la edad. Veamos cuál es el promedio en edad, por decir. Tenemos un dato, así que ahí vemos entonces la media, desviación típica, mínimo, varianza. Bueno, cabe recordar nuevamente que para utilizar SPSS tienes que tener nociones básicas a medias de estadística. ¿Ya? Entonces ahí le das a aceptar y el sistema te arroja, el programa en este caso te arroja un resultado. Entonces acá, entonces le das 1, como teníamos un datito, entonces nos arroja esto. Pero como puedes ver, el programa es súper dinámico, súper rápido. Por ejemplo, este mismo cuadro tú lo puedes copiar y llevarlo a un Word y de esa forma hacer más ordenado tu trabajo. Así también si quieres hacer gráficos, insertar otro tipo de datos, en fin, SPSS te arroja un sinfín de posibilidades y para hacerlo y llevarlos a cabo tienes que tener conocimientos en estadística y bueno, y cada SPSS también trae consigo un manual según la versión. Por ejemplo, la versión que estamos viendo ahora es la versión 21. Cada versión trae un manual. Por ejemplo, si tienes aprendiste a usar SPSS versión 21 y está la 25, no hay problema porque así como se van actualizando los programas, las aplicaciones, siempre van algunas cosas que van mejorando, pero finalmente la base sigue siendo la misma. O sea, no debería cambiar el introducir los datos, el hacer los análisis, sino que en este caso una nueva versión puede traer más rapidez quizá, asignar algo nuevo en sintaxis, por ejemplo, etcétera. Así que eso es un programa bien dinámico y que te invito a conocer. Manuales descargables en internet, versiones de prueba también, con cierta cantidad de tiempo, así también, bueno, sí, se puede contar con la licencia del programa ideal, pero también hay versiones de prueba. Así que eso, espero que te haya servido este video y que es introductorio en este caso al SPSS. Y cualquier duda te puedes comunicar conmigo, mi correo que es bmoline@uct.cl. Gracias por ver este video.